uno de los que creen. Te ruego que nos permitas, pues, que tu Santo Espíritu nos traiga la convicción que necesitamos, Señor, para poder recibir de ti cada una de las bendiciones que tú nos das por medio de tu santa palabra. Para ti es honra y gloria, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Tome lugar, hermanos. Si alguien de ustedes trae su celular y lo trae prendido, hermano, por favor, apágalo. Bien, hermanos. Hoy tenemos, hermanos, la oportunidad y la bendición de celebrar una vez más la ordenanza del partimiento del pan. De acuerdo con las Escrituras, hermanos, son dos las ordenanzas que Jesús ha establecido para la iglesia. Una en la que se ve reflejada la obra de Dios en el creyente de manera personal, y la segunda que tiene que ver con la manifestación de Dios en la vida de la iglesia, ¿verdad?, de una manera integral. Y esto es algo muy especial. El bautismo, ¿verdad?, tiene que ver con dar testimonio de que personalmente he creído, he sido alcanzado por el amor y la gracia de Dios por medio de Cristo. Y la participación personal de la cena del Señor o el partimiento del pan o la comunión, como lo queramos decir, me vincula con un cuerpo de creyentes que es la iglesia, y que la Biblia nos dice que los creyentes participaban de esta hermosa celebración como una expresión de la unidad que predominaba en la fe, en el creer, en el hacer de todos los que habían creído. Por eso, hermanos, esto es algo importante para nosotros, esta hermosa celebración, ¿verdad? Aparte de que obedecemos al Señor, confirmamos el hecho de que estamos conformándonos en esa unidad en la que el Señor quiere que andemos. Y hoy vamos a hacer este paréntesis, hermanos, a la serie de predicaciones que hemos estado llevando adelante en la carta a los Romanos. Por eso, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de esta hermosa celebración, y les comparto, hermanos, el título de la predicación de hoy es La necesidad del sacrificio de Cristo. La necesidad del sacrificio de Cristo. La base bíblica ya la tuvimos ahí, hermanos, Lucas 24, 36 al 39. Y pues vamos a mirar, hermanos, a través de estos pasajes, precisamente el hecho de que el que Cristo haya sido presentado en sacrificio a Dios era algo necesario. Es algo que fue la idea de ciertas personas que desearon acabar con Jesús. No, hermanos. Esto era parte de un plan eterno y perfecto de parte de Dios, y que a través de ellos estaban cubriendo ciertas necesidades. Obviamente hay varias cosas muy importantes que la Biblia reconoce en cuanto a esto, pero yo solamente voy a hablar de dos el día de hoy. Y para poder hablarte de eso, déjenme decirles primero que en Génesis capítulo 3 se encuentra una de las páginas más oscuras dentro de la historia humana, ya que aquí se narra, hermanos, de manera general, aunque con ciertos detalles, la caída del hombre en el pecado y por ende, hermanos, de su rebeldía contra Dios. A través de este hecho, hermanos, las Escrituras declaran que el diablo, desde ese momento, estableció un imperio. La Biblia lo reconoce como el imperio de la muerte. Esto es, que desde el momento de la caída del hombre en el pecado hasta la venida del Mesías, reinó la separación entre Dios y los hombres. De acuerdo a Hebreos capítulo 2, hermanos, versículo 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Esto lo dice Hebreos 2:14, hermanos. Fíjate, desde la caída del hombre entonces predominó el imperio ¿de quién?
que era la muerte, hermanos. ¿Y qué es la muerte? ¿Qué dijimos que significa o representa la muerte? Separación, la separación entre Dios y el hombre. La Biblia que ningún hombre gozó de la presencia de Dios en él hasta que vino el nuevo pacto. Hoy hablé un poquito de esto ahí con mis hermanos en la clase Nuevos Creyentes, acerca de que el Señor había prometido darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y nos daría también su espíritu. Con ello, hablando de cómo el hombre ahora tiene la bendición de tener en él la presencia misma de Dios, la cual se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Antes de eso, hermanos, nadie podía ser morada de Dios en el espíritu. Ciertamente, si hablamos de un Abraham o de un Moisés o de un David, hablamos que ellos manifestaron el poder del Espíritu en ellos, mas no la presencia del Espíritu en ellos. O sea, el Espíritu no moraba en ellos. Esto solamente se vio cumplido cuando Cristo vino y a través de su sacrificio, dice que ahora, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esto es algo importante, hermanos, para saber y para dimensionar no solo el sacrificio de Cristo, sino la necesidad de ese sacrificio. Entonces, aquel que derrotaría a Satanás, que derrotaría al pecado y a la muerte, había sido prometido en Génesis 3:15. Si bien es cierto que es una de las páginas más oscuras de la historia humana, en Génesis 3:15, hermanos, encontramos el primer evangelio. ¿Qué significa evangelio? La primera buena noticia. ¿Qué? Que de la simiente de la mujer nacería quien pisoteare o pisara la cabeza de la serpiente antigua que es Satanás. Y aunque ésta le iba a producir cierto daño, aquel de quien estaba hablando, que es Jesús, dice que lo vencería. ¿En términos de qué? De su imperio, lo que acabamos de ver, el imperio de la muerte, de la separación. Por eso ahora, hermanos, ¿se acuerdan? Salud, que hablábamos en Romanos 5, que ahora que hemos estado en amistad con Dios, ahora tenemos libre acceso a Dios. Y tenemos una relación personal con Él. Y Dios dice que en su gran misericordia nos ha dado de su Espíritu y Él mora en cada uno de nosotros. Así es que esto es lo que vemos desde el principio, hermanos, no solamente la caída del hombre, sino el primer evangelio, la primera buena noticia de que Dios estaba prometiendo a alguien que vendría a derrotar al pecado, a Satanás y a la muerte, que era la condición en la que el hombre se encontraba delante de Dios por causa del pecado, y que todavía mucha gente está separada de Dios. ¿Se acuerdan Romanos 3:23 que nos dice? Están destituidos, o sea, la presencia de Dios no está en ellos. Vamos versículo por versículo, entonces Romanos 3:23 ya lo pasamos. Y hablábamos de eso, ¿no? Que implicaba que la presencia de Dios se había separado del hombre por causa de su pecado. Y esto debido a la santidad de Dios. Dios, siendo santo, no podía relacionarse con las personas por causa del pecado. Entonces, hasta que Dios no quita el pecado del ser humano. Restaurada la relación con Dios, pero obviamente el hombre, al ser un ser imperfecto, afectado por el pecado, Dios comienza una obra de perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo, dice la Biblia. El que comenzó la obra, dice, la está perfeccionando para el día de Jesucristo. Pero vemos, hermanos, aún ahí mismo en Génesis 3:21, que Dios nos muestra cómo es que Él iba a lograr esto, cómo iba a vencer el imperio de la muerte provocado por Satanás o por el pecado. Y dice ahí, hermanos, de acuerdo a Génesis 3:20, que Dios los vistió. Ahí, pero déjenme ir. Dice
y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y pudiéramos decir, caray, no veo ahí cuál es la manera en cómo Dios iba a quitar la separación, que es el pecado, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. Para que Dios hubiera podido vestir con pieles a las personas, a Adán y a Eva, ¿qué tuvo que hacer Dios? En un sacrificio, hermanos. El Señor mismo nos enseña que Él iba a hacer un sacrificio por causa del pecado de ellos, y a través de las pieles de estos animales los vistió, pues. No los dejó desnudos. Entonces, esto tiene un simbolismo precisamente para nosotros, que el hombre sin la obra de Cristo se encuentra ¿cómo? Desnudo espiritualmente, no tiene nada, ¿verdad?, que lo cubra delante de Dios en cuestión de su pecado, mientras que a través del sacrificio de Cristo nuestros pecados han quedado ¿cómo? Cubiertos. Fíjate la maravilla de lo que Dios nos revela desde Génesis, hermanos. Entonces vamos vislumbrando aquí ciertamente cuán necesario fue entonces el sacrificio de Cristo por nosotros los pecadores. Si lo percibes, espero que sí, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que los innumerables corderos que fueron sacrificados bajo la ley mosaica ilustraron el sacrificio de aquel que es conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Los judíos celebraban la Pascua, y cada vez que celebraban la Pascua tenían que hacer un sacrificio de un cordero de un año perfecto, sin mancha ni tacha, haciendo alusión a Cristo, ¿verdad? Que Cristo tenía que ser, ¿quién? Un hombre, ¿verdad?, sin pecado, sin nada que se le pudiera tachar en términos de alguna conducta pecaminosa o algo malo en él. Y por esto, hermanos, así como los corderos eran sacrificados para cubrir el pecado, Jesús, ¿verdad?, fue sacrificado como el cordero enviado por Dios para no solo cubrir el pecado, sino para perdonar y quitar el pecado del hombre, para que entonces sí, lo que estaba separado fuera entonces a través de este sacrificio del Cordero de Dios, quien quitó de manera eficaz y definitiva no solamente el pecado, sino las consecuencias del pecado. ¿Cuál era una de las consecuencias del pecado? Ya dijimos, estaba separado de Dios, pero una más, otro aspecto del cual la Biblia hace referencia, de que nos libró de la consecuencia del pecado, es que nos libró de la condenación eterna. Qué importante es eso, hermanos. Si Cristo no hubiera cubierto nuestro pecado, ¿cómo podríamos haber evitado ante el juicio de Dios no ser condenados? Dime tú. Todos hemos pecado. Cada día pecamos. Y si Dios nos juzgara hoy por causa de nuestro pecado, ¿quién pudiera salir, ¿cómo se le nombra? Libre, ¿verdad?, de las acusaciones de Dios en términos del pecado. Ninguno. El sacrificio dado por Dios dice que ahora nosotros somos justos ante Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, nos ha quitado las consecuencias del pecado. Ahora tenemos intimidad con Dios, una relación personal con Él, y no vamos a morir eternamente. Al contrario, sino que en Cristo se nos ha dado vida eterna. Vida eterna, hermanos, para estar con el Señor por toda la eternidad, y esa es su promesa, ¿verdad? Y si Él lo ha dicho, pues puedes confiar en que así será, porque Él nunca ha fallado a su palabra y nunca fallará. Entonces, el mensaje de hoy, hermanos, tiene como propósito recordarnos la necesidad del sacrificio de Cristo
y cómo éste nos colocó en el reino de Dios. Porque cabe mencionar que la celebración del partimiento del pan, hermanos, es la que Jesús estableció en la última cena, lo que se le conoce como la última cena, en la que Él toma el pan, parte el pan, ¿verdad? Lo reparte entre sus discípulos, toma la copa, vierte en ella el vino, se la reparte a sus discípulos y Jesús les dice: este pan que ha sido partido es mi cuerpo. ¿Ah? Está usando el pan y el vino para representar su sacrificio. Entonces, el que nosotros participemos o celebremos esta ordenanza es recordar ¿qué? Su sacrificio. Por eso estoy hablando de esto hoy. Y quiero resaltar la necesidad de ese sacrificio para bien de nosotros. ¿Por qué fue necesario que Cristo fuera el sacrificio por nuestros pecados? Bueno, para esto, como ya hemos hablado muchas veces antes de esto, hermanos, obviamente queríamos compartir algo más, siempre es el desafío. Y gracias a Dios, hermanos, que la palabra de Dios, al ser inagotable, hermanos, en cuanto al conocimiento, pues siempre nos provee de elementos para ampliar y profundizar cada verdad bíblica. Y en el caso de esta ordenanza o de esta celebración de esta ordenanza, pues no es la excepción. Y le agradezco a Dios por la oportunidad que nos concede poder conocer estas cosas y poderlas compartir. Vamos a ir ahora sí a Lucas 24, hermanos, del 36 al 49. Ahí vamos a encontrar dos expresiones, incluso dichas por el Señor Jesús, que hablan de la necesidad de su sacrificio. La primera de ellas está en el versículo 44. Lucas 24, 44. ¿Qué nos dice ahí, hermanos, todos juntos? Y les dijo: así es. Estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era ¿qué? Necesario. ¿De qué está hablando Jesús? Si ustedes leen el contexto, hermanos, está hablando acerca de su sacrificio. Dice que cuando Él resucitó en el capítulo 24, ahí habla de la resurrección, y dice que cuando se aparece a dos de sus discípulos que iban en un camino que iba a la ciudad de Emaús, dice que Jesús se acerca a estos discípulos y les dice, les empieza a entablar una plática con ellos, y de repente ellos al no, o sea, en la plática decían: ¿tú no sabes lo que ha acontecido recientemente aquí en Jerusalén? Y Jesús, queriendo indagar sobre qué entendieron ellos, les decía: ¿qué pasó aquí? Dice: no, pues Jesús, ¿verdad?, murió y fue sacrificado, fue asesinado, etcétera, ¿verdad? Pero dicen también que resucitó. Como no lo habían visto, todavía dudaban de su resurrección. Entonces, dice en el versículo 26, hermanos, de Lucas 24, bueno, desde el 25, dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cuando Él ya se aparece a los 11 discípulos, porque ya en de los versículos del 36 al 49 habla de la aparición a los 11, ya no los 12, porque ya Judas ya se había suicidado. Entonces Jesús les confirma una vez más esto, diciendo: estas son las palabras que les hablé. ¿De qué? De que Él, como el Cristo, tenía que padecer. ¿Por qué Jesús tenía que padecer, hermanos? ¿Por qué no era mejor simplemente matarlo y ya, un cuchillazo, ¿verdad? O asfixiarlo? ¿Por qué Jesús estaba hablando de esta manera? Hermanos, recuerden que el pecado ha provocado la ira de Dios. Ofensa contra la santidad y la justicia de Dios, Dios, hermanos, se ha airado. Para muestras, hermanos, ¿recuerdan el diluvio? Dice la Biblia, hermanos, que el hombre había llegado a un nivel de maldad tan grande que ¿qué fue lo que hizo el Señor? Hizo que lloviera, ¿verdad?, por toda la tierra por 40 días, y dice que esto acabó con la humanidad, exceptuando ¿a quién?
junto con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Por mencionar un caso, porque hay muchos en que vemos cómo la ira de Dios, hermanos, se manifiesta en juicio sobre los pecadores. Si tú y yo hemos pecado, y mira, todas las personas que han existido en la historia de la humanidad, todos han pecado, ¿cómo crees que estaría el nivel de la ira de Dios? Demasiado alto, ¿no? Dios tenía en su justicia que castigar el pecado del hombre. Y Dios dice que Dios descargó su ira ¿en quién? Por eso era necesario que se cumpliera lo que estaba dicho de Él en las Escrituras. Y ese es el primer punto, precisamente. El sacrificio de Cristo era necesario para que se cumpliera la Escritura. Volvemos, Jesús no murió por casualidad o porque les había caído gordos a ciertas personas, ¿verdad? Ni porque sufrió una injusticia. Hermanos, era necesario que Él cumpliera la Escritura. Salud. ¿Por qué? Porque Él iba a ser propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es la propiciación? Calmar la ira justa de alguien, en este caso, hermanos, calmar la ira justa de Dios por causa de los pecados de la humanidad. Pero Dios dice que para hacerlo, dice que Él descargó su ira en su propio Hijo. ¿Tú alguna vez le has pegado a tus hijos por culpa de otro chiquillo latoso? No hizo la travesura y a mí me pegaron, ¿verdad? Pues Jesús exactamente eso fue lo que hizo. Él se puso en el lugar de nosotros que debíamos de recibir el castigo por nuestro pecado. Él se puso en nuestro lugar y Él sufrió, hermanos, el castigo no solamente tuyo, todas las generaciones. ¿Te imaginas el nivel de sufrimiento de Jesús entonces? ¿Y quién podía soportar o sobrellevar la ira de Dios si no solo Jesucristo? Dios mismo hecho un humano. ¿Es la necesidad del por qué Él fue sacrificado? Porque nadie más Bueno, ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a ver su argumento, hermano. Miren, para todos debe ser claro que la Biblia o las Escrituras son la palabra de Dios. En ellas el soberano y perfecto Dios se ha revelado a sí mismo para que todo aquel que cree en Él en verdad lo conozca. El Señor ha manifestado ser fiel y ser verdadero. Algo que respalda dichos atributos es precisamente su palabra escrita. Con esto quiero decir que si Dios dijo algo y quedó escrito, su perfecta fidelidad, hermanos, y su veracidad queda manifestado en que todo lo que el Señor ha dicho y se ha escrito se ha cumplido. O sea, que si alguien quisiera reforzar su confianza en cuestión de la fidelidad y la veracidad de Dios, lo puede encontrar precisamente en la Biblia, porque todo lo que Dios ha dicho que sucedería, ha sucedido. Y si hay algo en la Biblia que está escrito y no ha sucedido, puedes tener la seguridad de que va a suceder. Simplemente no se ha cumplido el tiempo. Cuando Dios hablaba de un Mesías, de un Salvador, en el tiempo de David, por ejemplo, obviamente tenían que pasar años para que se cumpliera. No era que no iba a cumplirse, al contrario. Ahora que para nosotros este hecho es pasado, podemos decir que Dios cumplió
cabalmente su palabra, envió a su Mesías. La palabra Mesías, hermanos, es un título que se le dio a Jesús, que es la misma palabra, pero en griego, que es Cristo. Cristo y Mesías es lo mismo, nada más dicho en idiomas diferentes. Y obviamente la palabra Cristo o Mesías significa el ungido de Dios. El ungido. Lo voy a repetir para alguien que no lo sepa. La Biblia enseña que las personas o los oficios que eran, se daba inicio en su función dentro del pueblo judío, ¿verdad? Eran personas que ungían, precisamente les echaban aceite, representando con ello el Espíritu Santo que iba a orar a través de ellos, pero eran 3 oficios muy importantes que eran necesarios dentro del pueblo judío, que era precisamente los sacerdotes, los profetas y los reyes. Todos los reyes fueron ungidos, todos los profetas fueron ungidos, todos los sacerdotes fueron ungidos para decir que estos eran representantes de Dios. Cuando a Jesús se le llama el ungido, se está reconociendo que Él es sacerdote, el perfecto y sumo sacerdote de Dios, el profeta de Dios y el rey de Dios. Dado a los hombres. Para que Él pudiera hacer eso, dice que el Mesías tenía que ser sacrificado, como dice aquí en el versículo 26 que vimos, era necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciera. 26. Era necesario que el Cristo padeciera. ¿Iba a padecer? La ira de Dios sobre él por causa del pecado. Bien, en relación al Mesías, cuando hablamos de la veracidad y la fidelidad de Dios en todo lo que Él ha dicho, en relación al Mesías, Jesús, al presentarse vivo entre sus discípulos, les declara que todo cuanto había pasado y cómo había pasado era para que se cumpliera todo lo dicho o todo lo escrito en Él en el Antiguo Testamento. Que en este caso, hermanos, resume Jesús el Antiguo Testamento en la ley, los profetas y los salmos. Cuando tú veas en la Biblia que habla de los profetas, la ley y los salmos se refiere al Antiguo Testamento. Todo lo escrito antes de que Cristo naciera. Entonces todo esto, dice, era necesario que se cumpliera, hermanos. ¿Cómo iba a quedar Dios si Dios había dejado por escrito que Jesús iba a ser crucificado o clavado en un madero y no haya sido o no haya sucedido así? ¿Cómo iba a quedar la veracidad y la fidelidad de Dios en cuanto a lo escrito? Caer a tierra, ¿no? Por eso era necesario, hermanos, que Cristo padeciese todo lo que padeció. El hecho, ¿se acuerdan, hermanos, que la Biblia misma enseña que fue profetizado que serían vendidos sus vestidos? ¿Verdad? Que sería bofeteado, que sería escupido, que sería crucificado, que sería traicionado. O sea, todo lo que le sucedió a Jesús, hermanos, cuando tú lees los evangelios y ves todo lo que aconteció, tú a veces puedes, hasta nos conmovemos a veces, ¿no? De ver cómo Jesús, siendo inocente, le sucedió todas esas cosas, que fue azotado. Todo eso está escrito antes de que todo haya sucedido. ¿Quién lo dijo? Dios. Y con eso estaba demostrando que Él es fiel a su palabra y que Él siempre dice verdad. Por lo tanto, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿qué les dice? Es que recuerden, yo ya se los había dicho que todo esto era necesario que pasara. Porque tal vez, ¿cuántas personas estaban culpando a Judas, por ejemplo, de que Cristo haya muerto en la cruz? ¿Tú crees que hubo alguien que haya culpado a Judas? Judas fue el que, por su culpa, Jesús lo crucificaron. Los romanos, o Anás o Caifás son los culpables porque ellos lo condenaron. O Poncio Pilato. No, hermano. Todo esto ya estaba escrito, ya estaba dicho que sucedería. Lo único que hizo Jesús fue ¿qué? Cumplir lo que estaba escrito.
Él no cumple con lo escrito, hermanos, entonces la fidelidad y la veracidad de Dios haya quedado en entredicho. Por eso ves la necesidad del sacrificio de Cristo. ¿Sí me explico o no? Esto es importantísimo. Por lo que está diciendo Jesús aquí, hermano, en lo que acabamos de leer. Entonces, cuando Pedro, hermanos, levantó públicamente su voz en la celebración del día de Pentecostés, él confirmó esto mismo al decir que Jesús fue entregado y fue crucificado y muerto por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo cual, hermanos, ya había sido escrito. Nosotros, este pasaje, hermanos, es Hechos capítulo 2, el verso para no errar, versículo 23. Hechos 2:23, Pedro, cuando está predicando este sermón poderoso en el día de Pentecostés, él declara que a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero esto, hermanos, ya había sido escrito, ya había sido dicho por Dios desde antes. Vamos a ver lo que decían ahorita, ¿no? Si Jesús, Él quiso sin que el Padre hiciera nada. A ver, vamos a ver Isaías 53. Aquí sí quiero que vayan conmigo, hermanos, por favor. Isaías 53. Los versículos del 4 al 7. ¿Lo tienes? Isaías 53, 4 al 7. ¿Lo tienes? Vamos a leer juntos entonces. Dice ahí: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, ¿quién cargó en Él el pecado? Jehová Dios, o sea, el Padre. El Padre cargó en Él. Pero no solo esto, versículo 10 al 12, fíjate, con todo esto, Jehová quiso sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, aleluya. ¿Quiso quebrantarlo según el versículo 10? ¿Quién quiso sujetarlo a padecimiento? No había otra manera. Por eso Dios mismo, el Padre, decidió castigar a su propio Hijo, sujetándolo ¿a qué? A quebrantamiento y a padecimiento. A la palabra de Dios. Voy a leerte Hebreos capítulo 2. Dice así, en los versos del 10 en adelante. Fíjate, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto tiene, hermanos, la conexión directa con esto que acabamos de leer. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho,
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, así habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, no sé si lo notaron, pero cuando cantamos, fíjate, dice ahí, el canto de preciosa sangre, dice, el cordero satisfecho con el fruto de su aflicción. O sea, no estamos cantando nomás por cantar. El cordero satisfecho con el fruto de su aflicción, de toda lengua y de todo pueblo confesarán que eres Señor. Estamos cantando esto que estamos leyendo ahorita. A través de su preciosa sangre, hermanos, nos perdonó y a través de ella nos reconcilió con Dios. Dios mismo lo sujetó, el Padre lo sujetó. Ciertamente Jesús es queriendo hacerlo. Jesús nunca dijo, ¿yo por qué? Al contrario, hermanos. Dice que Él quiso dar su vida en rescate por la nuestra. Entonces, hermanos, sin duda que esto es algo que distingue a la Biblia sobre todos los libros del mundo. Todo cuanto está escrito ha sido verdad. Todo lo que dijo que sucedería ha sucedido. Y todo lo que no ha sucedido y está escrito, podemos decir sin dudas que sucederá. Porque está prometido que Cristo volverá, hermanos. Si alguien por ahí, dos cosas puedo decir acerca de la venida de Cristo. Que Cristo vendrá y no ha venido todavía. O sea, para que nos quede claro, porque hay gente que dice que ya vino. Sí, vino como Salvador, pero vendrá por segunda vez como que vendrá. Y es algo que estamos esperando, hermano. No sabemos si nos va a tocar a nosotros ser testigos de esto, pero yo no tengo dudas de que esto realmente sucederá, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso. Por lo tanto, hermanos, el sacrificio de Cristo era necesario para que se cumpliera la Escritura. Pero hay una segunda cosa, hermanos. En Lucas 24, hermanos, vamos por favor a Lucas 24 en el texto base. En el versículo 46 y 47, dice ahí, y les dijo, fíjense, así está escrito y así fue que consideras como algo necesario, o qué dices tú, o cómo entiendes la palabra necesario. Exacto, ¿qué más? Exactamente, que sin eso no es posible hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿es necesario respirar? ¿Es necesario comer? ¿Es necesario trabajar? No, necesario no es trabajar. Es importante y es correcto trabajar, pero no es necesario. Hay algunos que aquí no trabajan, ¿o no es cierto? Hablando de los niños, no vaya aquí alguien a ofenderse, ya si alguien no trabaja, bueno, pero trabaja en su manera, en su forma, ¿no? Cada quien trabaja, ¿verdad? No vayan a decir como dijo un hijo de pastor, hermanos. Entonces, pero no es necesario trabajar para vivir. Es importante trabajar. Es necesario, ¿verdad? ¿Sí reconocemos la diferencia entre lo necesario y lo importante? Es importantísimo, hermanos, en la vida. Bueno, en cuanto a la obra de Cristo, hermanos, para regresar al punto principal que realmente nos ocupa ahorita, es necesario
que Cristo padeciese por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Dice ahí. No era para que resucitara, que fue otra de las consecuencias que se generaron, ¿no? Y que obviamente con ello conlleva otras cosas implícitas, pero no voy a poder hablar todo ahorita, hermanos. Pero dice que todo esto era para que en su nombre se predicara, ¿qué? El arrepentimiento, versículo 47, y el perdón de los pecados de todas las naciones, o a todas las naciones. Que no importaba si eran judíos o no, Cristo había venido, como bien dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, hermanos. La buena noticia de la salvación, que yo estando condenado por causa de mi pecado, Cristo murió por mí y al creer yo en Él tengo perdón y vida eterna. Eso es el Evangelio, hermano. La buena noticia de parte de Dios para nosotros, la cual se dio en Génesis 3:15 la primera vez. Lo que decía al principio. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, debemos celebrar esta ordenanza, sabiendo que a través de ese sacrificio se cumplió la Escritura, pero también con ello, hermanos, se nos ha llamado al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Hermanos, Jesús volvió a decirles a sus discípulos, así está escrito. Y añade, así fue necesario. Esto quiere decir que cuando Dios habla, es un sí en cuanto a lo que Él dice, ¿verdad? O sea, se va a cumplir, sí, y siempre será, sí. O sea, si Él dice, es sí. En este caso, hermanos, que el Mesías padeciera, dice aquí el texto, para satisfacer la ira justa de Dios y que resucitase de los muertos para garantizar su victoria sobre el pecado y confirmar que hay vida eterna para nosotros. ¿Cómo pudiera el Señor haber confirmado que había vida eterna si Él no hubiera resucitado? ¿Te has puesto a pensar en eso? Claro, ¿no? Si Jesús hubiera sido vencido por la muerte, o sea, que Jesús haya permanecido muerto físicamente, a su cuerpo, en la tumba, ¿cómo podría hablarnos de vida eterna? Hablarnos de una resurrección si Él no hubiera resucitado. ¿Qué garantías habría para ti o para mí de esa vida eterna y de esa resurrección? Es claro, ¿verdad? Que a través de su resurrección y su muerte y su vida que Él ahora tiene como humano en los cielos, fíjate, Él llevó su cuerpo humano al cielo, hermano. Con eso le dio entrada al hombre a la presencia misma de Dios. Este es otro tema que después hablaremos. Pero hermanos, Dios nos dice que ahora, cuando el cristiano muere, va a la presencia de Dios y lo único que esperamos es la resurrección de nuestro cuerpo para estar ahora sí con todo nuestro ser con Él, pero con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Si alguien quiere conocer un poco mejor de eso, te recomiendo que leas 1 Corintios 15, todo el capítulo, para que tengas una idea más amplia de lo que estoy mencionando ahorita. Pero no lo puedo explicar yo ahorita, hermanos, porque ya ven, el tiempo va, no se detiene y vuela. Entonces, Dios, hermanos, cuando Él habla, dijimos que Él dice sí, y tiene que ser entonces un sí. No puede decir sí Dios y no hacer. Dios mismo nos enseñó que debemos hablar de una manera en que nuestro sí sea sí. Y si Dios dijo sí a algo, es porque tiene que ser sí. Me gustan mucho estos pasajes y por eso te los comparto. 2 Corintios 1, 19 y 20 dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y dice el 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
¡Wow! No sé si captas, pero lo que está diciendo es eso. Dios no puede decir sí y luego no hacerlo. Todas las promesas de Él son un sí y un amén. ¿Qué significa amén? Que así sea, o así será, o así es. Las promesas de Dios son un sí y son un amén. Por eso cuando nosotros aquí, ¿verdad?, hablamos sobre alguna verdad de la Escritura y creemos en ella, ¿qué decimos? Amén, amén. Porque para nosotros siempre las promesas de Dios son un sí y son un amén. En otras palabras, si dice la Biblia que si tú crees, tus pecados son perdonados. ¿Lo crees? Con un sí. No tengo ninguna razón para dudar de la palabra de Dios. ¿Cuál razón tendría? Si fue hecha por hombres. Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Lo que la Biblia ha demostrado, lo dije hace un momento atrás, ¿verdad? Esto es algo que distingue a la Biblia de todos los libros de la historia y del mundo, ¿verdad? En que todo lo que dice es verdad. Mira, científica, antropológica, vaya, todos los argumentos humanos para demostrar que algo ha sido verdad, todo ha quedado demostrado que lo que dice la Biblia es verdad. No sé, conocieron un reportaje no hace tanto tiempo que encontraron el arca de Noé ahí en el monte Ararat. Todos los personajes que menciona en la Biblia, la historia lo reconoce, los lugares, las ciudades, o sea, todo lo que la Escritura ha dicho ha quedado demostrado que es verdad. Entonces, hermanos, ¿qué razón tendría yo para dudar? Si Dios dijo que vendría un Salvador, ¿quién ha podido, hermanos, demostrar que no hubo un hombre llamado Jesús, nacido en Belén, que murió en una cruz hace 2000 años atrás? ¿Quién ha podido mostrar lo contrario? Cada vez que se indaga y se investiga respecto a ese tema, se llega a la conclusión, ¿verdad?, de que en verdad existió Jesús. No habrá quienes no crean en Él, ni lo acepten como Dios, ni como Salvador, ni como nada. Pero históricamente se reconoce que Jesús realmente existió. Entonces, ¿sí? Exactamente, que de ciertos filósofos o personajes históricos, ¿verdad?, que se reconocen en el mundo, ¿no? Simplemente, ¿verdad?, de Juan Diego, no hay ningún registro histórico real de su existencia, pero mucha gente cree que existió Juan Diego, ¿no? Pero bueno, otro tema interesante. Al final de cuentas, hermanos, lo que quiero decir es que no hay razón para no creerle a Dios, y si Él ha dicho algo, todo lo que Él dice es un sí y es un amén para nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, es por esto que los creyentes e hijos de Dios predicamos en el nombre de Jesús el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo para perdón de pecados. Y si no hay pecado que condenar, una vez que Cristo llega a una persona y le perdona, le salva, hermanos, yo creo que tú mismo puedes apropiarte de las palabras que Jesús le dijo a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Decía aquella mujer que decían que la iban a matar a pedradas, ¿verdad? Y que Jesús dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿verdad? Y Jesús le dice a la mujer después: ¿dónde están los que te condenaban? Porque dice que todos empezaron a ir, ¿verdad? Y dice: pues se fueron, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús a esta mujer?
¿Cómo? Antes de eso, no te condeno. ¿Quieres ser condenado? Sí. ¿Pero has creído y te has arrepentido? ¿Has creído a la promesa del Evangelio en cuanto al perdón y la salvación? Sí, Señor. Amén. Ni yo te condeno. ¿Sí me explico? Declarando, ¿verdad?, que no sé a dónde voy a ir cuando muera, porque el Señor dice que Él ya no me condena. De hecho, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, dice que Dios nos ha dado testimonio acerca de su Hijo, y ese testimonio es que en Él nos ha dado vida eterna. Déjenme leerlo, hermanos. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si tú has creído en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que fue el Cordero que dio su vida en la cruz por ti, el Señor dice: ya no te condeno. Al contrario, ¿qué? Te perdono y te salvo. Eso, cuando tú y yo participemos de esta ordenanza, debemos hacerlo pensando y siendo consciente de estas promesas, de que a través del sacrificio de Cristo, que fue necesario para que se lograra esto. Si Cristo no muere en la cruz, hermanos, no habría salvación. Hermanos, qué poderosas es estas palabras de parte del Señor. Esto, hermanos, es lo que celebramos, ¿verdad? El sacrificio de Cristo en favor de nosotros. Por lo tanto, si tú has creído en sus promesas de perdón y salvación, puedes de verdad declarar, como dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ti. Es en esta celebración, decía, la que da testimonio y nos recuerda a todos los que hemos sido alcanzados por su gran misericordia, el sacrificio de Cristo hecho en favor de todos nosotros, pero que solo aquel que cree ha recibido perdón y ha recibido salvación. Por eso insisto, si alguien aquí todavía no ha entregado su vida en arrepentimiento y fe, lo hagas ahora. ¿Qué impide para que lo hagas hoy? ¿Todavía tienes algún prejuicio, alguna idea, algo que crees que te detiene? Puede ser. Realmente en la obra sustitutiva de Cristo por ti. Dice el Señor que Él te perdona y Él te salva. Él fue el sustituto de Dios. O sea, Él nos quitó del lugar que
nosotros nos habíamos puesto por causa del pecado y puso a Cristo para que sufriera todo lo que nosotros merecíamos para poder nosotros ser rescatados. Y eso es algo, gesto de amor en la tierra, hermanos. Cualquier gesto de amor humano, Dios, hermanos, nos ha demostrado su gran amor por Cristo. Por eso dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si tú te decides hoy entregar tu vida en fe al Señor, te invito de verdad a que lo hagas con todo tu corazón. Hazlo sinceramente. Dios no está esperando propiamente alguna ceremonia o rito religioso o palabras muy elocuentes, ni que estés en un lugar especial, ni con personas más especiales con las que ya estás, sino tu fe genuina en las promesas que Él nos ha dado a través de Jesús. Todos somos especiales, por eso lo estoy diciendo. Pero la realidad es que el Señor espera que cada uno de los que hemos escuchado su palabra de verdad, este evangelio de salvación, creamos para que no te pierdas, sino que tengas en Cristo. De verdad considéralo, tiene que ver con tu alma y por toda la eternidad. Hermanos, bien dice el apóstol Pablo que Dios permanece fiel, que Él no puede negarse a sí mismo. Esto es tanto en sus bendiciones como en sus maldiciones. Es por esto que fue necesario que Jesús viniera al mundo, padeciera, muriera y resucitara. Al celebrar y participar de la ordenanza del partimiento del pan o de la comunión o la cena del Señor, confirmamos lo necesario que fue, lo necesario que es y lo necesario que será el sacrificio de Jesús para poder recibir todas las bendiciones que prometió el Señor como parte de su plan supremo y eterno de salvación. Así es que, hermanos, qué hermoso, ¿no? Todo esto que podemos ver y confirmar a través de las Escrituras y que nos ayudan a nosotros, hermanos, a tener en tan alta estima el sacrificio de Cristo. Cristo no murió en la cruz, hermano. El simple hecho de morir en la cruz, ¿me explico? Yo me quedo que murió en la cruz, pues pobrecito, ¿verdad? Pero dice mi hermano Cuco, no, pobrecito de nosotros. Él, no, pobrecito de nosotros si Él no muere en la cruz.
Hermanos, esto es lo que vamos a celebrar, de manera que les invito para que nos preparemos para participar, los que vamos a participar. Por favor, hermano Félix,